A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora a José Luis Gil Becerra, el director de Inteligencia del Ministerio del Interior, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Es un reconocido analista, experto en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Conexión Perú y RCR. Quiero saludarte, José Luis, muy amable como siempre. Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti y a todo el público a nivel nacional que nos escuchan, que nos ven hoy día. Gracias. Vamos a hablar de dos temas, ¿no? Uno, naturalmente la situación que se ha registrado en Patás y todo este decrecimiento exponencial de la criminalidad organizada, pero antes me gustaría también abordar el tema referido a la decisión, a la resolución del Tribunal Constitucional que ha ordenado la liberación del expresidente Alberto Fujimori, por favor. Bueno, la liberación de Alberto Fujimori por el Tribunal Constitucional creo que marca un antes y un después de la relación del Perú con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marca un antes y un después porque habían muchas trabas que ponía esta entidad internacional a la soberanía peruana. El Tribunal Constitucional acaba de dar un grito de libertad, un grito de soberanía, dando esta resolución que libera a Alberto Fujimori, quien para la ley peruana, para las leyes peruanas, tiene el derecho a ser indultado por razones humanitarias, ¿no? Esto zanja, termina el problema y además abre la puerta, abre el camino para el inicio de la salida de este organismo oprobioso que más que darnos beneficios al Perú en materia de derechos humanos, solamente nos ha infligido heridas a un pueblo sufrido como el pueblo peruano, burlas a aquellos a quienes han combatido a la organización y claramente convertida en una plataforma de la progresía sudamericana, conocido como los caviares. Creo que esto marca un punto de inflexión, marca el inicio del camino de la salida de la Corte Interamericana del Perú en los próximos meses. En efecto, tú en tu cuenta Twitter hoy, en tu cuenta X actualmente, detalla que la libertad del expresidente Fujimori rompe con el yugo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se inicia la salida del Perú de esta oprobiosa institución, lo que detallas, ¿no? ¿Esto crees tú que genera las condiciones de inicio para ya un alejamiento del Estado peruano de la Corte Interamericana? A ver, creo que hay dos cuestiones que son importantes. La parte técnico-jurídica, ¿no?, que es muy complicado porque tiene que denunciarse, tiene que pasar 1 año o 2 años. Y otra cosa son los gestos políticos de las instituciones y el deseo del pueblo peruano de salir de esta oprobiosa entidad, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que esto ya mañana salimos de la Corte, pero creo que marca el inicio, es el que abre las puertas a que dejemos ya de ser sometidos dejemos ya que nuestra soberanía sea dañada por esta organización. Y lo que es peor para esta Corte y para esta corriente ideológica es que esperamos que otros países que también están en esta misma línea siendo oprimidos por esta organización, también terminen por dar sus gritos de libertad y comencemos a desconocer a esta organización tanto y en cuanto amenaza nuestra soberanía. Ahora, José Luis, tú eres un reconocido analista político también, ¿no? Y de acuerdo a las impresiones que se están recogiendo de distintas posiciones, ¿no? Una de ellas, la que siempre ha estado en favor de que Perú se adhiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya nuevamente empiezan a perfilar que la Corte puede ordenar al Estado peruano dejar sin efecto esta medida, ¿no? Y en eso, ¿cuál crees tú que debe ser la reacción ya del Estado como tal y naturalmente el Tribunal Constitucional, ¿no?
A ver, este paso que ha dado el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad constitucional del Perú, que dispone además la libertad inmediata, es un acto legítimo de rebeldía del Perú de desconocer órdenes oprobiosas. Y por lo tanto, no habrá nada que hacer porque las autoridades y los jueces están decidiendo que se deben cumplir las normas en el Perú, ¿no? Y que no es posible de que otras organizaciones de otros países con otros intereses, como es la Corte Interamericana, llena de personajes ligados al mundo progresista, nos tengan que marcar la cancha, nos tengan que dar dictados que van contra nuestra soberanía. Ellos van a poder decir mucho, ya han salido, de hecho, muchos de ellos a golpear esta decisión. Rosa María Palacios ha salido a decir que mañana vuelve a entrar, mañana vuelve a estar preso. La gente de IDL, el doctor Rivera, ha salido a decir que se puede revisar, que lo entiendan. Ya nada se puede hacer. El pueblo, a través de sus entidades, ha hablado. El Tribunal Constitucional, máxima autoridad, ya decidió y ya en las próximas horas el expresidente Alberto Fujimori tiene que salir porque así lo manda la ley peruana, ¿no? Entonces, va a haber, por supuesto, movimiento, va a haber aleteo, pataleo, ¿no? Lloriqueo por aquí, por allá, seguramente. Pero el pueblo peruano tiene que resistir y tiene que defender su soberanía a toda costa. Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Por más leguleyadas y cosas que quieran poner sobre la mesa que ya no tienen ninguna razón de ser. Fíjate, si el Tribunal Constitucional supiera que existe un resquicio, un hueco, una grieta por donde cualquier otra disposición de la Corte Interamericana podría frenarles en su actividad, en sus decisiones, seguramente no hubieran tomado la decisión porque hubieran rebotado. Pero esta decisión es simplemente la consolidación de la autoridad constitucional en el Perú, ¿no? Ellos han consolidado y dice acá los que decimos qué cosa tiene que hacerse con la ley y con los peruanos somos nosotros los peruanos la máxima autoridad constitucional. Yo la verdad que veo muy difícil, imposible diría yo, que hagan cualquier leguleyada. Y por eso mi consejo, mi sugerencia es que por razones de seguridad, por medidas de seguridad contra los progresistas, contra los comunistas, contra los socialistas radicales de Sendero Luminoso y del MRTA, que fueron los principales combatidos y vencidos por el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Pueden tomar represalias al verse ya sin este brazo legal que los apoyaba, que los sostenía, podrían atentar contra su vida. Yo creo que el expresidente Fujimori debe pensar en salir del país por medidas de seguridad y porque ya, bueno, es una persona bastante avanzada de edad y no queremos que nada le pase, por supuesto, a nadie, pero en especial a este personaje que ha sido gravitante en el Perú. Yo creo que el partido, sus familiares tienen que tomar la decisión de ponerlo a buen recaudo donde no pueda ser de alguna forma maltratado o herido por las fuerzas oscuras del socialismo y del comunismo. Ahora, permíteme abordarte otro tema que también está en el día a día, ¿no? El tema de la criminalidad organizada, lo ocurrido, lo registrado el último fin de semana en Patás, en la Sierra de la Libertad, ¿no? En algún momento ya tú lo advertías, ¿no? Este desborde de la criminalidad organizada, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esto? Porque ya no solamente es un problema de carácter de seguridad, se ha convertido en un problema social y un problema de carácter económico. Hoy no es ajeno lo que están pidiendo distintos colectivos gremiales, distintos colectivos empresariales, gremios empresariales, ¿no? Que si es que no se logra pacificar o si no se logra hacer un combate directo, una lucha directa contra la criminalidad, contra el crimen organizado,
sea, nos puede ir muy mal, ¿no? En lo económico, en lo social, ¿no? ¿Cómo estás analizando este tema, José Luis? Bueno, yo creo que persistimos teniendo una ciudadanía poco informada, una clase política muy desinformada, ¿no? Y un gremio minero con muchas aristas y muchos intereses legítimos seguramente de grupo, de gremio, competencias entre ellos, eso es legítimo, pero todo eso les hace olvidar que estamos ante un grave problema de seguridad, no solamente en el Perú, José, sino en Sudamérica, y no solamente en Sudamérica, sino en otras partes del mundo. El principal problema del mundo y de Sudamérica es la inseguridad de los ciudadanos de esta parte del mundo. Si entendemos eso primero, nos vamos al Perú y vamos a hacer solamente una mención de cómo es el peligro. Fíjate tú, el país está rodeado y acechado de organizaciones criminales tanto o más peligrosas y letales que el Tren de Aragua. Primer ejemplo, por el lado de Brasil, por el lado oriental. Por el lado de Brasil, perdón, por el lado occidental. En el lado de Brasil, por ejemplo, tenemos al primer comando capital, que se llama una organización más perversa que el Tren de Aragua. Ellos están entrando por la selva peruana y están haciendo una serie de actividades con el mismo corte, porque los actos criminales son transversales. Todos los grupos criminales usan las plazas que se llaman, ¿no? Que son el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal. Quiere decir que el mercado criminal está dividido por plazas y los grupos criminales se disputan estas plazas. En Brasil tenemos introduciéndose en el Perú a esta banda criminal que se llama Primer Comando Capital, además del Comando Vermelo. Es más, tenemos detenidos ya, encarcelados en el Perú, de estas bandas criminales. O sea, no es que recién van a venir, ya están aquí, ya la policía ha hecho un trabajo, ya están encarcelados. Entonces, este es un primer problema. Por el lado del norte del Perú, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el Cartel del Golfo, que está en Colombia, que es una organización también letal, que en muchos casos es la suma de todos estos disidentes de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, de todos estos grupos que quedaron, se han convertido de grupos terroristas en grupos criminales, ¿no es cierto?, que también están entrando al Perú por diversos lugares. Y estos se han aliado en algunos casos con la otra organización criminal más grave, que es el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, que, bueno, tiene toda una historia de cómo ha emergido. Y por el lado de Ecuador tenemos, por ejemplo, a los Lobos y a otras organizaciones más criminales que incluso acaban de asesinar a un candidato presidencial hace poco tiempo antes de las elecciones. Frente a ese escenario decimos, ajá, entonces tenemos varias organizaciones criminales rodeando y entrando al Perú. ¿Pero para qué entran? Para dividirse las plazas criminales: el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, ¿no es cierto? Y todas las demás formas criminales que de ahí se derivan. Pero además están estratégicamente ubicándose en los emporios comerciales, minería y negocios como Gamarra, por ejemplo, donde hay mucho efectivo. ¿Por qué? Especialmente la minería en la parte del norte, en los temas del oro. Pero fíjate, José, se han capturado a miembros del Tren de Aragua hace algún tiempo en Cusco, en Tacna, en Arequipa, en Trujillo, en Ica, en Lambayeque. Quiere decir que tenemos miembros de esta organización en diversas partes del Perú. Y vamos a hablar de la minería. Uno de los principales negocios que necesitan controlar es la minería en el Perú. Porque la minería crea condiciones para que el lavado de dinero sea del narcotráfico y de los crímenes sea blanqueado de una forma más eficiente. Por eso es que se disputan el control, ¿no es cierto?, del material que se saca. Le está pasando a Patás, le está pasando en algunas mineras en el sur, y lo decimos nuevamente desde aquí.
les va a pasar a las demás emporios mineros que tarde o temprano van a ser atrapados por estas organizaciones criminales. Y esta no es una premonición antojadiza, es simplemente el análisis de la tendencia de estas organizaciones, ¿no? A la luz de los hechos, de los crímenes que están cometiendo y a la luz de los intereses que ellos tienen. Entonces, si esa parte no hemos comprendido, ciudadanos, autoridades y el gremio empresarial y las empresas en general, entonces estamos fritos, porque como nadie lo quiere entender, nadie lo quiere asumir, entonces todos le dicen, ya tú Estado, tú eres responsable, la policía que no ha informado, ustedes son los responsables, todos somos responsables, el Estado, las empresas, los ciudadanos. Y entonces esto requiere de nuevas estrategias. Ahora, creo yo que hay que implementar. Tú acabas de citar algo que probablemente acá en el Perú no se le está brindando la atención del caso, ¿no? El tema cómo estas organizaciones criminales, ha citado el Tren de Aragua, y el último libro de Rona Rizquez explica que parte de las operaciones delictivas que ellos realizan lo hacen en emporios mineros, en zonas mineras, sobre todo en minería ilegal, porque precisamente les permite el lavado de activos, ¿no? Generar un circuito para el lavado de activos, ¿no? Entonces aquí estamos frente a un tema bastante delicado. Ayer conversaba con un especialista también y me explicaba y me decía que en esta zona, tú has viajado todo el Perú, conoces, esta zona de Patás de la Sierra de la Libertad es una zona aurífera. Y bajando por toda la zona de la Libertad, ya llegando a la zona de Cajamarca, Cajabamba también es zona aurífera. Incluso la parte de Cajamarca. Claro, Cajabamba es la zona de Chahuindo, la zona que tiene otra empresa que es Pan American Silver, si no me equivoco, que también, o sea, tiene ya presencia de minería ilegal, ¿no? Y justamente esto puede servir de caldo de cultivo inmediato. Entonces, ¿qué medidas se tienen que tomar? Tú acabas de mencionar varios momentos, ¿no? Lo que está ocurriendo en Patás, lo que puede ocurrir en Cajabamba, lo que está ocurriendo en la zona sur del país, ¿no? Entonces tenemos varios focos, ¿no? Yo he planteado una serie de estrategias porque dudo mucho que una estrategia operativa, netamente operativa, policíaca, de capturas, vaya a resolver el problema. Por una primera razón, que estas organizaciones funcionan, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de manera organizada, ¿no es cierto?, tienen apoyo logístico, tienen soporte económico y tienen, además, en muchos lugares fuera y también, al parecer, dentro del Perú, tienen soporte político en algunos lugares, con alcaldes, gobiernos regionales, y van a seguir avanzando. O sea, son una organización muy bien montada, ¿no es cierto?, que ya tiene experiencia además en este tipo de actividades criminales. Entonces, plantear ahorita que capturamos a 20, capturamos a 30, eso no importa. Las capturas no son suficientes, las capturas son el 5% del problema, porque el problema va a seguir. Y por último, para hablar de esta parte, el segundo punto es que estas organizaciones se subdividen en pequeños grupos, ¿no? No sé, los hermanos del Tren de Aragua, diversos nombres. Si esas células caen, son capturadas, son destruidas o muertas por las fuerzas de seguridad, se crean otras. No es que ya se acabó con este grupo y terminó, y se siguen creando otras. Porque están viniendo aquí porque saben que hay mucho mineral, que hay mucha informalidad, y ausencia del Estado también. Atrae. Y mucha ausencia del Estado, ¿no? Bueno, mucha ausencia del Estado y todo lo demás. Muy bien. Entonces, yo no planteo una estrategia operativa solamente. Yo planteo una estrategia en varios planos. Primer plano, una estrategia en el plano internacional. El Perú debe liderar, ¿no es cierto?, con los países que están siendo afectados por estas organizaciones criminales, especialmente los países que hoy están en el camino de la libertad, como Argentina, como Ecuador, probablemente como Chile también, muy probablemente con Brasil, pese a la posición ideológica y política del presidente Lula da Silva, pero liderar
una estrategia internacional para ver varios problemas ahí. El problema de la migración, el problema del intercambio de información de inteligencia, sostenida por la resolución 1373 de Naciones Unidas del año 2013, ¿no es cierto?, que acepta el intercambio de información entre las organizaciones de inteligencia y además que éstas deben ser utilizadas en los procesos judiciales. Fíjate, una norma de Naciones Unidas dada hace muchos años. Entonces, esta estrategia en el plano internacional la tiene que liderar el canciller, la tiene que liderar la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, hay ahí un tema importante, ¿no? Como la primera estrategia que hay que hacer. La segunda estrategia es la estrategia política que proviene de la presidenta Dina Boluarte para que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, en la que están los ministros del Interior, de Defensa, Poder Judicial. Este Consejo de Seguridad Nacional debe expresar el deseo de la población para que estos crímenes ligados a organizaciones criminales transnacionales se conviertan en delitos de terrorismo, ¿no? Tenemos que agravar las penas, saber, estos delincuentes tienen que saber que el Perú se defiende en todos los planos, en el plano internacional, en el plano político, ¿no es cierto?, y en el plano jurídico, dando normas, no solamente normas para atacar a la criminalidad, sino también para apoyar la buena migración, porque hay migrantes que han venido a trabajar, hay gente que tenemos que nosotros salvar de este análisis, ¿no? Estamos hablando de los criminales, una estrategia operativa, una estrategia psicológica, comunicacional, es decir, no solamente se trata de capturar, se trata de hacer una estrategia integral que creo yo el Estado debe tomar en consideración. ¿Y percibes que se está avanzando en algo o estamos en una situación mucho peor que Bueno, antes? no hay nada en el plano internacional. Creo que las buenas intenciones del canciller, no recuerdo su apellido, González Olechea, Javier González Olechea. González Olaechea, ojalá que pueda tomar esta iniciativa, ¿no? Hablar con los cancilleres de los países que están siendo afectados, ver cómo pueden haber reuniones bilaterales o de grupo, ¿no?, para analizar el problema, llevarse propuestas técnicas, ¿no es cierto?, e iniciar el intercambio de información, una sola base de datos, ¿sabe Dios? Claro. O sea, si seguimos haciendo las cosas igual como siempre, los resultados van a ser los mismos, usted ya sabe. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes y una de estas es esto que hasta ahora no veo ninguna acción salvo que lo estén haciendo pues en silencio. No veo una convocatoria de parte de la presidenta hacia el Consejo de Seguridad Nacional planteando los temas. No sé si no saben cómo plantearlo, en todo caso, que consulte, pues hay cuántas personas que les pueden decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que no crean que las capturas y la parafernalia de desplazamiento de policías va a terminar con el problema. Eso es una ilusión, no va a terminar nada. Solamente una estrategia completa, integral, de todos los estamentos es lo que va a hacer retroceder el crimen. No lo va a terminar. El crimen transnacional, ¿no? Entonces, por ahora no veo ninguna actividad más que dos cosas que tengo que, por supuesto, reconocer. Una, que hay inteligencia. La inteligencia peruana, la inteligencia policial, está poniendo las informaciones sobre la mesa de los ministros, sobre la mesa de los viceministros, de la presidencia del Consejo de Ministros. Y si no hay decisiones, pese a haber voluntad política, si no hay decisiones en los mandos medios, entonces hay que cambiarlos de inmediato, ¿no? Porque un comandante general, pues, que tenga esta información y que actúe después de los hechos, ya nos suena mal. Entonces, tiene que haber cambios en ese aspecto, ¿no? La inteligencia está haciendo su trabajo, la policía hace su trabajo. Si me mandas, yo voy, pues, o sea, estoy en la zona, pero si no me mandas, no es mi culpa. Claro. Porque eso es una decisión de política del sector interior. El comandante general de la policía, el ministro tiene que disponer que vayan los recursos, tiene que tener una visión estratégica, ¿no es cierto?, de cómo están los problemas en este tema, priorizar. El ministro no puede tomar decisiones solamente de lo que le digan sus asesores. Él tiene que comprobar la realidad, él tiene que bajar al campo,
y tiene que tomar decisiones de acuerdo a su experiencia. Muy bien, mi estimado José Luis Gil Becerra, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.